Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, Adelante. creo que sería interesante escuchar la opinión de la diputada Dayan Cruz en el tema que antecedió. Y bueno, pues para quien nos daba el pésame a los del PRI, a los del PAN y a los del PRD por la detención de García Luna, decirle que la felicitación pues es para el gobierno de Estados Unidos de América, porque fueron ellos quienes metieron a la cárcel a García Luna. Ellos sí hacen su trabajo. Y también decir que el día que el gobierno pasado y este gobierno metan a alguien a la cárcel, pues va a ser porque se peleen entre ustedes, porque yo no veo que hagan su trabajo, pero cuando se peleen entre ustedes, ahí vamos a ver qué lo van a hacer. Hablando de lo de la llamada o mal llamada reforma, decirles que la reforma del 2013 en materia energética otorgó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de empresas productivas de Estado para competir con el sector privado, dada la deficiencia de las empresas para generar la energía del sector correspondiente. Las modificaciones transformaron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de empresas paraestatales a empresas productivas. En artículos transitorios de la reforma se establecieron los tiempos para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico con el fin de hacer efectivas las disposiciones de aquel decreto. En términos generales, la justificación del Ejecutivo Federal, avalado con el voto del PAN, fue hacer competitivas a estas empresas y garantizar también su desempeño futuro sin afectar a las finanzas públicas. Es decir, se buscó liberarlas de la carga burocrática tanto de las Secretarías de Hacienda y de Energía, de la cual dependerían directamente prepararlas para competir con el nuevo contexto del sector energético sin afectar los derechos de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados. De esa manera, Pemex y la CFE se les otorgó la personalidad jurídica, patrimonios propios que se reflejaron en la estructura programática del presupuesto de egresos de aquel 2015. De igual forma, se les otorgó autonomía técnica, operativa y de gestión. En términos presupuestarios, el gobierno federal dejara de administrar a ambas, pero sin perder el control. También se diseñó un régimen jurídico fiscal flexible que hasta cierto punto les permitió mayor autonomía operativa y financiera. En fin, fue dotarlas de una estructura con visión empresarial que redujera la carga presupuestaria al gobierno federal. El propósito del proyecto es ocultar la ineficiencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad por medio de la simple eliminación del concepto de empresas productivas en la Constitución, argumentando que es una recomendación internacional de la Corte Neoliberal y eliminando de esa manera la responsabilidad de ser empresas productivas que puedan competir con las demandas empresas privadas en el afán de obedecer el servicio eléctrico de calidad y sostenible. A observar la realidad de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, con datos corroborados de ineficiencia operativa y financiera, se concluye que éstas no garantizan un abastecimiento y cobertura generalizada de energía en el país, ni asegura el sostenimiento de tarifas bajas para el caso de la última. En el 2024, los apoyos a Pemex equivalían al 156% del presupuesto total de inversión de la infraestructura. Durante el primer trimestre del año, la empresa recibió apoyos por 77.2 millones de pesos en total durante todo el sexenio. El gobierno otorgó apoyos por 2.1 billones de pesos. Estos apoyos han sido a través de las transferencias y reducciones de la tasa de derecho de utilidad compartida, lo que representa el 6.1 del Producto Interno Bruto. Fiscalmente, la administración de Andrés Manuel López Obrador otorgó 4.5 veces más apoyo a Pemex que la administración previa, según datos de México Evalúa. Por otro lado, durante el primer trimestre de 2024, Pemex registró una utilidad neta. Sin embargo, esta registró una caída del menos 92% comparado con el primer trimestre del 2023. A pesar de 57 millones de pesos, el 31 de marzo de
2024, Pemex observó una reducción de menos el 3% en sus ventas de bienes y servicios. Asimismo, la empresa registró una reducción del menos 73% en su utilidad cambiaria. En el caso de la fracción parlamentaria del PAN, por supuesto que la votará en contra, ya que considera que atenta en contra de la competitividad del sector petrolero y eléctrico y pretende que en el caso de la prohibición del Internet, la Comisión Federal de Electricidad se convierta en un monopolio. Concluya, diputada. Concluyo, diputada presidenta. Esto último va en contra del TEMEC. Además, la reforma es una medida que al menos en el último caso la facultaría a ejercer su poder de mercado a su conveniencia, y esta sea manipulando precios y poniendo barreras a nuestros entrantes. Hay que tomar en cuenta que eliminar los contratos con particulares, aspecto que es grave porque atenta contra los particulares en el sector eléctrico, además que cuenta con una deuda creciente. Concluya, que podría diputada. acrecentarse en dado caso que tenga el total control del mercado. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Para hechos, Dayan Cruz. Muy bien. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Adelante, diputada Dayan, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada presidenta, muchas gracias a la diputada Maritere por querer escuchar mi posicionamiento respecto a este tema. Evidentemente, sumarnos en ir en contra de esta reforma. Y por supuesto, diputada Renata, que conozco las riquezas del subsuelo zacatecano y más por eso la importancia y la relevancia de esta reforma, porque no solamente aplica para el presente, sobre todo para el futuro. El litio, dentro de sus usos, por supuesto que se utiliza para la fabricación de baterías. Eso que nos habla que en un futuro es para el uso de dispositivos electrónicos y de también las baterías de los vehículos, como lo comentaba el diputado David. Por eso les digo que pónganse de acuerdo, porque unos dicen que sí y otros dicen que no, porque resulta irónico que sobre la industria eléctrica y petrolera, que en efecto sí tiene relación con la protección de la nación y de todos los mexicanos, sí se tenga la posibilidad de que participe la iniciativa privada a través de concesiones a particulares. Pero en el caso del litio, México será un país absolutamente cerrado. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la intención de esta reforma? ¿Buscan que el litio sea explotado porque no se ha explotado por absolutamente nadie y se quede ahí, en el subsuelo, en donde está? O por otro lado, se pretende instaurar una empresa estatal de litio, es decir, una empresa como Pemex o la CFE que se encargan de este ramo de la industria minera. La minuta no lo dice, pero sí, si esa es la intención de que el Estado explote este mineral sin ayuda de particulares, también les pregunto lo siguiente: considerando que la inversión para la industria minera no es menor, pues siempre se cuenta en miles de millones de dólares, ¿de dónde van a salir los fondos para que el gobierno federal constituya una empresa estatal de este tipo? ¿A qué rubro le vamos a quitar? ¿A salud? ¿A desarrollo social? ¿O de dónde va a salir este dinero para la inversión que se requiere? ¿Será acaso que tendremos que recurrir al endeudamiento para financiar esta empresa? Lo reitero, la minuta no lo dice y me parece que no hay una planeación adecuada para ello. Por eso vamos en contra. Es cuanto. Gracias, diputada. Concluya, diputada Tere, hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Y bueno, pues finalmente dejarles en claro que la administración pasada otorgó 4.5 veces más apoyo a Pemex que la administración previa, según los datos que tenemos. A pesar de que el proyecto hace énfasis en la eficacia y la soberanía eléctrica que buscan obtener mediante la Comisión Federal de Electricidad, las cifras arrojan una realidad, porque en el 2023 generaron ingresos por un concepto de venta de bienes y servicios por 458 millones de pesos, pero el presupuesto que se le asignó para el mismo año fue de 4.885 millones de pesos, lo que significa que es una empresa totalmente ineficiente. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Padilla.